Ahora voy a dar la palabra al público para hacer un turno de intervenciones, de palabras, de preguntas, de cuestionamientos. ¿Alguien del público quiere hacer una intervención? ¿Quiere preguntar algo? Tengo una pregunta para el señor profesor historiador. No me acuerdo de su nombre, lo siento mucho. Como usted es experto en la Revolución Francesa, voy a preguntarle si cree usted, ahora mismo, si no ahora mismo, dentro de poco, en unos meses. Como mayor me hago, más por dos, más por dos. Vale. Como usted ha dicho, es experto en la Revolución Francesa, voy a preguntarle si cree que ahora mismo o dentro de unos meses, en poco tiempo al menos, hay una situación en España de doble poder, donde haya un poder político un poco aparente, pero y en la calle las situaciones estarán dominadas por un poder que vaya contra el poder político establecido. Gracias. ¿Una pregunta más? ¿Hasta dónde no debe llegar la estrategia electoral de cada partido, de la supuesta izquierda, como para poder acercarse a esa unidad que también todos queremos? ¿Qué hay que conseguir? ¿Más preguntas? Bueno, si alguien después es suficientemente masoquista como para leer lo que el lunes estará colgado, porque le tengo que dar algún recorte, encontrará una respuesta más cumplida a la pregunta que me hace el compañero. A ver, yo entiendo que en el contexto del conjunto de contradicciones a nivel mundial que se producen y en el contexto de los problemas que tenemos hoy en España después de 8 años de políticas brutalmente austeritarias y en el proceso de reconstrucción de los movimientos sociales, creo que tenemos un aún insuficiente poder organizado para la tarea que tenemos delante. A ver, creo que, perdonad que vuelva a invocar a Lenin, creo que Lenin en Suiza a principios de 1917, antes de febrero de 1917, hizo una charla a jóvenes socialistas y les dijo que él creía que moriría antes de ver una revolución. Por tanto, ojalá me muera, ojalá llegue la revolución antes de que yo me muera, pero creo que el poder acumulado por los movimientos, el proceso de acumulación de poder de los movimientos es suficientemente lento como para que siempre nos pille la crisis sin tener la fuerza suficiente. No sé si se ha entendido lo que quiero decir, porque me parece que no lo he explicado muy bien. Estamos en una fase de constitución de nuestro pueblo como pueblo, después de haber estado deconstruido por la transición y por los años de la corrupción masiva, etcétera. Después de ese proceso estamos en un proceso de reconstrucción lenta, de pequeñas comunidades de lucha, como explica Manolo, de crear una nueva cultura, un nuevo ethos, una nueva forma de vida, que es siempre un proceso extremadamente lento. Y en cambio la crisis la tenemos ahí, la crisis política, y entonces ahí hay una contradicción. Yo no sabría darte una respuesta a esto. A veces se unen, los astros se alinean y se producen las crisis y se producen los cambios. Pero si hablamos de revolución democrática, no lo confundamos con
el acceso a las actuales instituciones que no son democráticas. Son liberales, son representativas, pero no son democráticas. La democracia y la representación están en clara contradicción. El ministro, la palabra ministro era el que se le mandaba algo y ha pasado a significar que es el que nos manda a nosotros. La palabra comisario era el que recibía una misión por parte del pueblo y ha pasado a ser el que nos pone en una carta, ¿no? Etcétera, ¿no? Por tanto, hay que cambiar de fondo nuestra cultura democrática, hay que construir una democracia fuera de las instituciones para que luego algún día estas instituciones cambien realmente. Y continúo diciendo que estoy a favor de presentarnos a las elecciones, o sea que no estoy haciendo aquí una de esto antielectoral. En cuanto a las formas de construir la unidad, yo hace tiempo que la parte más, dejaré que otros compañeros digan algo, porque yo en este aspecto de la militancia concreta, no en el movimiento social o en el estudio de los movimientos sociales, desde el punto de vista de la historia, ya soy como los viejos que miran las obras desde la barrera. O sea, entonces digo lo que me parece bien o mal, pero no soy el que está allí dándole al pico poniendo el hormigón. Por tanto, yo no me atrevo. Estoy en otro tipo de tarea, en otra trinchera. No estoy en ningún Estado Mayor, estoy en la trinchera de aquí a la derecha, de 3 pasos a la derecha, y desde allí hago lo que puedo. Ha habido una pregunta sobre la unidad de la izquierda, ¿no? Sobre cómo construir la unidad de la izquierda de los distintos partidos, que quiere responder. Manolo ahora dará una visión, yo creo que muy exacta de por dónde puede ir la cosa. Yo creo que él seguro que sabe algo. Yo sí que entiendo una cosa. La unidad de la izquierda se dará siempre de la manera, y si nosotros, la gente, la mayoría social, estamos dispuestos a que eso se produzca. Es decir, nosotros podemos empujar absolutamente a que esa unidad se dé, y que se dé de la manera que la mayoría social entiende que debe de darse. O sea, no puede haber, seguro que no hay ningún problema particular personal entre líderes, ningún problema ni de mochila, ni de actitudes particulares, ni de forma de contestar a otras respuestas de otros, que puedan obstaculizar una unidad si la gente de abajo la reclama. Yo de eso estoy convencido, y creo que es la manera más segura de llegar a ella. No sé si lo explico. Vamos a ver, si nosotros lo que queremos es que tenemos que salir del euro, aunque haya dirigentes de los supuestos partidos de izquierda que estén viendo que es no salir del euro, que otro tipo de Europa, que otro tipo... Si nosotros empujamos para salir del euro, saldremos del euro. Y si nosotros reclamamos una unidad de la fuerza de la izquierda, la tiene que haber también. Depende de nosotros, yo creo que depende de todos nosotros y nosotros. Más allá de situaciones puntuales. Creo que tiene algún interés iniciar para esto de la unidad de la izquierda una reflexión un poquito más general. No mucho más general, pero sí más general. Si nosotros vemos la encuesta, yo me hice en América Latina lector de encuestas y aprendí dentro de lo que cabe a leerlas. Si nosotros vemos las encuestas que se hacen de valores sobre la Unión Europea, si me cerráis un poquito la puerta, la Unión Europea, veréis que hay 2 opiniones públicas también en Europa. Es decir, la ruptura entre un centro rico y poderoso dirigido por Alemania y una periferia desarrollada y en regresión social, eso, a mi juicio, se ve también en la encuesta.
¿Qué desean los hombres y mujeres, los trabajadores, las mayorías sociales del sur de Europa? ¿Qué desean? Un Estado que les proteja, derechos sociales garantizados y una democracia verdadera. Pedir que un Estado de clase te proteja no deja de ser una contradicción. Yo soy un viejo masé que no cree en la neutralidad del Estado. Pero estoy diciendo, la demanda social es un Estado que te proteja del mercado, que te proteja de los ricos, que te proteja de la involución social que el mercado autorregulado está imponiendo en nuestra sociedad. Pedirle eso a estas instituciones es pedirle demasiado. Pero es la demanda social. Y el norte y el sur son dos mundos diferentes. Aquí todavía en el sur no ha llegado esta pasión seguritaria que está transformando sobre todo al este de Europa, a la zona este de la Unión Europea y a la zona este del euro. Pero que es posible que también llegue aquí esta pasión seguritaria. Fijaros que un Estado como Francia vive en estado de emergencia todavía. Fijaros bien. Fijaros bien. Francia en estado de emergencia vive todavía. Nadie ha quitado esa ley. O sea, se está convirtiendo el estado de emergencia en una normalidad. Está siendo normalizada una sociedad seguritaria dirigida por el Estado que a su vez practica un derecho penal del enemigo. ¿Qué es lo que permitió meter en la cárcel a Otero? Un derecho penal del enemigo, donde no se daban, en ese caso, las garantías normales de la legalidad normal. Eso ocurre con los estados seguritarios. En ese contexto, ¿qué pasa en el sur? Pasa que, por un lado, las demandas sociales que se le exige a las fuerzas de la transformación, a la izquierda, al movimiento popular, como quieran ustedes llamarlo, muchas veces Anguita la resume como cumplimiento de los derechos humanos. Los derechos humanos como programa político. Es una buena metáfora. Una metáfora. Explica cosas. Derechos humanos, que une a la mayoría, la humanidad, funcionan en los marcos cognitivos que producen esta sociedad. El problema que hay es que eso te permite construir movimientos muy grandes. Es decir, una política de alianza muy amplia, más allá de las riberas tradicionales de la izquierda y la derecha. Pero a su vez, cuando llegas con ese programa al gobierno, no tienes poder para realizarlo. No tienes poder para realizarlo. Porque los resortes del poder ya no residen en los estados-nación que conocemos. Están subsumidos en una matriz de poder que pudiéramos llamar una nueva forma de dominación, que es lo que se ha articulado en este monstruo de tantas caras que llamamos la Unión Europea. Y específicamente la Unión Europea, que tiene en su centro el euro. Todo se está sacrificando para salvar al euro, hasta la última medida del área. Pero cada vez que se intenta salvar al euro, nuestras libertades disminuyen, nuestros derechos sociales desaparecen y nuestros escuálidos y nuestras escuálidas izquierdas desaparecen. Lo que la izquierda no ha entendido es que la derrota de la izquierda tiene que ver con la construcción de la Unión Europea. Eso es lo que no quiere entender la izquierda. A más integración europea, menos izquierda, menos sociedad, menos alternativa. Y más dominio de los poderosos. Bien, si eso es así,
las alianzas electorales hay que hacerlas de otra manera. Es muy difícil, diréis, siempre todo el mundo dice esto de las elecciones no tiene importancia, los cargos públicos no son importantes, cualquiera puede estar en eso, se matan todas las organizaciones por tener cargos públicos. Y cuando más se dice que no tiene importancia, yo casi siempre me suelo acojonar más. Digo, aquí viene, es muy importante tener cargos públicos, es muy importante tener representación política, y ahí se enfocan muchas cosas. No os podéis imaginar, como soy de una formación política tan pequeñita como ha quedado Izquierda Unida, ya no os podéis imaginar lo que significan este tipo de cosas. Lo dejo ahí funcionando. ¿Dónde voy? Es malo empezar una alianza política en elecciones y con las elecciones como no. Si algo aprende uno en la vida es que en campaña electoral, porque estamos en campaña electoral, llevamos un par de años ya en campaña electoral, en campaña electoral permanente las alianzas políticas son muy complicadas. ¿Que se deberían de intentar? Intentémoslo, luchemos, consigámoslo. Algunos nos hemos destruido casi personalmente en la última intento de unidad. Ahora bien, la clave para mí es plantearse la unidad desde otro punto de vista, desde una estrategia de unidad popular. Es decir, la unidad para construir un frente social y político muy amplio, que sea capaz de tener voluntad de gobierno y de poder, pero que se construya socialmente vinculándose a los territorios y a los movimientos sociales. Combinando la lucha social con la lucha institucional. Y sabiendo dónde están los retos que tenemos que vencer. Yo creo que es muy importante que fuerzas políticas se planteen abiertamente ser mayoría y ser gobierno. No me preocupa enormemente eso. Lo que me preocupa es qué se hace para conseguir eso y cuál es el camino que eso se va a hacer y a realizar. Pero, a mi juicio, vamos, si no ocurren elementos catastróficos, que siempre pueden ocurrir, a mi juicio esto tiene dos caminos el país. He dicho elementos catastróficos, ¿verdad? Sí. Tiene dos salidas, a mi juicio, este país. Una es la configuración de un gobierno de coalición. El obstáculo de eso, fijaros si es grande, ¿verdad? Y esto de la autonomía del Estado. El obstáculo para eso es Rajoy. El obstáculo para esas partidas es Rajoy. Es decir, la estructura del PP. Y por otro lado, si eso no avanza, vamos a elecciones generales. Pero fijaros bien, pueden ocurrir cosas muy interesantes. ¿Y si el Partido Socialista y Ciudadanos fueran juntos a la elección? Digamos, un partido que se llame Por el Cambio. Podría hacer hasta hipótesis electorales. Por eso, en los cenáculos estas cosas se hacen mucho. Pero yo no dejaría esa posibilidad de un lado. Es un debate que tengo con mi amigo David Hernández, en Rebelión, de lo que haga la operación. Yo estoy por la operación Monti y esta por la operación Renzi, que es dos maneras de transformismo político, que es donde estamos en esta fase. ¿Qué es? O vamos como última salida a un Monti, es decir, a un técnico que haga un gobierno de concentración más o menos alusivo a las fuerzas políticas. Ese golpe de Estado lo dio un viejo camarada, Giorgio Napolitano, que limpiamente se cargó al compañero Berlusconi y rápidamente puso en marcha a su gran amigo Monti, que por cierto era un hombre de Goldman Sachs, como sabéis, que es lo que da pedigrí a todo gobierno, serio y no populista. Por otro lado, hay una segunda posibilidad, que es jugársela y de camino que crea un gran centro, crea una nueva fuerza política
que dé sentido a lo que es el diseño de la Unión Europea. Y a mi juicio el diseño de la Unión Europea no es otra cosa que la norteamericanización de la vida pública. Y esa norteamericación de la vida pública, para ser estricto, pues hace falta que haya un partido republicano, un partido demócrata, de acuerdo en lo fundamental, y que desaparezca cualquier oposición real. Y yo creo que esa jugada también puede ocurrir. Felipe González, lo que podríamos llamar el hombre de la cal viva, Felipe González lo ha explicado muy bien. Y siempre ha deseado eso. Un gran partido demócrata, un gran partido de centro-izquierda, como esas cosas que ellos aman, ¿no? Cuando veis hablar a Pedro Sánchez defendiendo su alternativa, está hablando de mezclarse, mestizaje, que cosas dicen los políticos, mestizaje, mezclarse. Pero bueno, yo creo que esa es donde estamos. Y yo creo que sería muy bueno, que aunque fuese a final de la partida o llegando a ella, entre Podemos, Izquierda Unida y todo lo que se mueve, pudiesen llegar a un acuerdo político electoral como Dios manda. Muchas gracias. Pedidas del público, y a mí me gustaría que escucháramos a estas personas. La primera tiene... Sí, gracias a la intervención, muy interesante toda la jornada, mañana y tarde. Quería decir que la experiencia, un poco hablar del sujeto, es decir, de la persona. Hemos hablado mucho de la unidad, que es necesaria en la izquierda social y política. Hemos hablado pues, de movimientos sociales, pero me vaya a permitir que haga una breve reflexión sobre, como maestro de escuela, lo que he observado en estos 18 años de trabajo en la escuela pública en cuanto a la responsabilidad que tenemos como individuos. Cuando nos enteramos de que grandes cinturones obreros en media Europa están votando al fascismo o están votando a la extrema derecha y nos llevamos las manos a la cabeza, muy poco nos paramos a pensar un poco lo que nos dice ese Zygmunt Bauman, que tiene cerca de 100 años y en 44 cartas del mundo líquido o en cantidad de sus libros últimos nos avisa de la miseria ética y moral que se ha instalado en gran parte de los individuos de nuestras sociedades y de nuestras propias sociedades. Solamente explicando esa miseria ética y moral, ese nihilismo que va avanzando, ese relativismo moral galopante, que se ve también, pues, como estamos viendo, cómo nuestras sociedades pues, se alteran medianamente poco respecto a lo que está sucediendo con los refugiados. Es decir, solamente entendiendo de que hemos sido derrotados en cuanto a un mínimo paradigma ético, civilizatorio, mínimo que deberíamos de tener o que deberíamos de proponer, podemos también tener una posibilidad de salida. Hemos hablado de la derrota de la izquierda social y política por su división, fragmentación y claudicación, especialmente la socialdemocracia europea, pero poco hemos hablado de los individuos. Y yo, mi experiencia laboral de estos años me indica de que estamos ahí. O sea, no reaccionamos porque estamos ahí. El poder, la fama, el dinero y otros nuevos dioses de la modernidad han estado comiéndonos terreno. Son dioses igual de potentes que en el medievo, igual de potentes que en otros tiempos del absolutismo. Están en la sombra y otras veces no están en la sombra, pero estamos reaccionando poco. Yo creo que por ahí creo que tenemos que atacar. Tenemos que otra vez coger los centros educativos, y apelo a la responsabilidad también de los docentes. Gran parte de los docentes han claudicado. Tenemos que intentar recuperar los ateneos con fuerza, tenemos que recuperar todo lo que es la educación en mayúscula, pero la educación emancipatoria, tenemos que recuperar los medios de comunicación social. El individuo tiene que reaccionar. Sin cambio interior, lo decía José Luis San Pedro, escritor humanista fallecido hace poco, sin cambio interior poco podemos decir, porque ahí es donde está la contradicción. Después podemos sembrar nuestro alrededor, pero yo creo que gran parte de los grandes males es que el individuo y el pueblo también está haciendo, por acción y por omisión, está siendo cómplice de la barbarie social y ecológica en la que estamos. Es decir, somos cómplices.
Lo primero deciros que me han gustado mucho las intervenciones y solo quería sobre la mía súper corta porque no puedo mucho. Pero sí que me gustaría recalcar que me ha parecido muy importante la clase de las científicas del capitalismo, porque sí que es verdad que es una forma de entender lo que está pasando. Pero claro, también es cierto que las crisis del capitalismo cada vez van a ser más cortas. Hace unos años eran cada 10 años, ahora cada 7, 4 y cada vez irá a peor. Es decir, yo en este caso sí que soy pesimista, es decir, yo sé que las cosas van a ir a peor. Entonces, de lo que hablabais antes, a mí, bueno, ya sé que estoy unificando las luchas y creo que unificando las luchas es uno de los procesos que hace avanzar el movimiento obrero respecto a todos estos temas. Pero, respecto a lo que habéis hablado, yo tengo clarísimo que las reivindicaciones del Frente Popular son las adecuadas. Porque en realidad, si lo pensamos, si decimos en qué situación estamos ahora, yo creo que las cosas no han cambiado tanto. Es decir, seguimos con las mismas cosas, seguimos, bueno, en la cárcel hay cientos de presos políticos, que es algo que tampoco se suele mencionar. Y ya no solo los presos políticos, nosotros mismos en nuestra lucha diaria, en la calle, el día a día, pues tenemos cientos de sindicalistas también encausados. No solo el caso de los titiriteros, sino que, bueno, que no paran tampoco de suceder este tipo de cuestiones. Entonces, ya me callo. Me ha parecido muy interesante porque es la única forma que tenemos de entender como clase obrera lo que está pasando y que nos vamos, que tenemos que unirnos, y yo lo veo, yo creo que tiene que ser un cambio radical, es decir, de raíz, simplemente eso. Tiene la palabra su compañero. Sí, yo quería plantear una pregunta muy breve. Espero respuesta breve, porque creo que no hay tiempo. Y es que he visto una pequeña contradicción, creo, no estoy equivocado, dentro de la mesa, entre dos ponentes. Y es entre Manolo y John. Y es una pregunta muy breve que me gustaría que los dos respondiesen también brevemente. ¿Las instituciones crean movimientos, sí o no? Tiene la palabra Manolo. Bueno, yo me parece aquí que una de las cosas interesantes que se ha dicho aquí, que lo han dicho los compañeros, es el cambio cultural, la mentalidad de la clase obrera. Y yo creo que esto se inició a partir de la transición, en los pactos aquellos de la Moncloa, en el que se sentaron los creadores también de los movimientos sociales, el Partido Comunista, el Partido Socialista y otros movimientos se sentaron a negociar. ¿Y qué negociaron? Las migajas del capitalismo. ¿Y qué dieron a la clase obrera a partir de entonces? Pues el estado de bienestar. El estado de bienestar, que es un concepto muy predicado tanto por la derecha como por la izquierda. ¿Qué significó eso? Que integraron a la clase obrera en el sistema y le cambiaron el chip del cerebro. Eso es lo que supuso el cambio. Así, claro, pues está que ahora para las elecciones una gran parte de la clase obrera vote al PP, sin tener en cuenta la corrupción, pero que no es solamente que se hayan llevado dinero y hayan robado, sino que estamos perdiendo los valores. Y nosotros reproducimos esa mentalidad del capitalismo. Los partidos de izquierda y otros partidos emergentes, cuando los oyes hablar, hablan de políticas sociales, muy bien, pero no cuestionan el sistema. A Pedro Sánchez le hemos visto muchas veces hablar de políticas sociales, pero sin cuestionar el capitalismo. Estamos en un sistema de mercado. Entonces, la izquierda, ¿qué estrategia tiene para salir del callejón? Yo creo que está clara: luchar contra las fuentes del capitalismo. Es verdad que Grecia intentó algo contra el gigante del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y fracasó. Claro que sí, pero vamos a ver, si lo que se trata es darnos unas migajas y el estado del bienestar para llenar la barriga. Mira, hay una frase de Carlos Díaz, que es un filósofo, que decía:
La clase obrera lleva hoy el bastón del mariscal y a la menor ocasión se convierte en la aristocracia obrera. La aristocracia obrera, cuando hablabais de austeridad, pues eso yo creo que es una buena estrategia, porque la austeridad se tiene que tener, porque las políticas sociales que anuncian nos llevan otra vez a la sociedad de consumo, ¿eh? Y entonces yo creo que lo malo de este sistema es que nos ha metido en el cerebro de los trabajadores esa mentalidad del sistema competitivo y de la carrera de caballo, ¿eh? Y si eso, los movimientos sociales y la izquierda, ¿eh?, no lo anula y no hace una crítica y una alternativa más profunda, como habéis estado diciendo, pues no vamos a ningún sitio. ¿De qué me valen a mí que hoy me prometan políticas sociales, que al fin y al cabo son las migajas del capitalismo en épocas de vaca gorda, y luego no la quiten en una crisis? Pues no me vale de nada. A mí lo que me vale es una sociedad alternativa en el que se vaya trabajando en ese sentido, ¿eh? Por eso a mí me ha gustado mucho las conferencias y las cosas que aquí se han dicho sobre esto, porque es que hoy los políticos, tanto de izquierda como de derecha, dicen lo mismo. Es el mismo discurso. Derechos, políticas sociales y qué, ¿eh? Y el capitalismo que está ahí, ¿qué pasa? El Fondo Monetario, el Banco Mundial y toda esta gentuza que se está dejando de morir a los inmigrantes en el barro y en el agua, ¿qué pasa? ¿Eso es intocable? Pues yo no lo entiendo. Vale. Claro, me encantaría pensar que sí, que ya vamos a analizar que todos los movimientos, ahora los de Sara, de Barrio, de Obrero, de yo que sé, son la solución. Pero por otro lado, eso de, basado en eso de piensa local y no, piensa global y actúa local o algo de eso, veo los grandes problemas en Europa. El TTIP y los refugiados. ¿Cómo nos organizamos ante un conflicto como ese si en un sitio local no somos capaces de unirnos? ¿O son necesarios esos dos estructuras tan monstruosas como esa para que por fin salgamos todos a tropel y consigamos la unidad? Porque a veces se necesita un enemigo común para que no nos contar con una conquista y como cosas como esa. Bueno, pero un día más contra Franco que sin Franco. Bueno, finalmente entonces la última palabra pedida está ahí arriba y ya voy a dar la palabra y cerramos. Yo quería pedirle consejo al compañero Rafael para, se lo puede decir, porque personalmente yo y otro compañero estamos en una organización de estudiantes para la coordinadora estudiantil de Badajoz, y algún consejo para que funcione la cosa bien y darnos más a conocer, porque tenemos unos problemas para difundir nuestras exigencias y el mensaje que queremos dar tanto a los estudiantes y a la sociedad en general. Voy a sugerir un poco porque voy a tener de ser telegráfico y no es la marca de la casa. La pregunta, o sea, solo mencionaré dos temas porque creo que en bastantes intervenciones estamos totalmente de acuerdo, prácticamente todos, crean consenso. La una es la aguda pregunta del compañero que está casi debajo del extintor, no normalmente, sobre si las instituciones crean movimiento. Creo que esa ha sido básicamente la pregunta, que es una forma, me gustaría ser tan hábil para resumir un problema muy gordo en 3 palabras, 4. Bien. En mi opinión, las instituciones del sistema liberal representativo, que es el que tenemos en España y que no es en puridad, no es una democracia, aunque se llame democracia, sirven para destruir
el movimiento autónomo de las clases subalternas, para cooptarlo. Así de simple. Otra cosa es que de toda la vida también el sindicato vertical fascista servía para lo que servía y supimos utilizarlo y tal. Pero habida la experiencia de los movimientos revolucionarios y democráticos del siglo XX y de los recientes en América Latina, que están también en un final de ciclo, parece, ¿no? Parece. No sería yo que lo dictamine porque no entiendo de geopolítica bastante. El principio básico de Saint-Just, Robespierre y los líderes de la Revolución Francesa era desconfiar de los representantes, controlarlos cotidianamente, hacer que sea muy duro ser representante, que los representantes sean mandatarios del pueblo, no que manden al pueblo, sino que reciban el mandato del pueblo. Me diréis, qué difícil, qué complicado. Bueno, pues si no tenemos potencia para eso, probablemente el uso de las instituciones actuales tenga gravísimos peligros y algunos empiezan a asomar hoy. Por tanto, creo que es el momento, si estuviésemos de acuerdo, es el momento de construir eso, pero atendiendo al legado del republicanismo democrático y popular más auténtico, que es el de la Comuna de París, que es el de Robespierre, que es el de la Comuna de 1793 y de la Convención Nacional, que es los mandatarios deben ser controlados. Su poder debe ser limitado y deben ser rápidamente reintegrables en el pueblo cuando acaben sus mandatos cortos y bien determinados. Y la segunda cuestión que quería de esto, Manolo me ha evitado el spot publicitario que quería hacer sobre el libro que he traído de las recientes jornadas sobre el tema del euro que hicimos en Barcelona en octubre. Fue consecuencia de lo que yo al menos considero la tremenda claudicación, por no usar una palabra más fuerte, que cometió el compañero Síforas y el círculo más estrecho de la dirección de Syriza la noche del 13 de julio del año pasado. Era renunciar absolutamente al programa en esto y aplicar un tercer memorándum. A partir de esa cosa tremenda, reunimos 31 intervenciones, entre ellas estaba el compañero Manzanera, que pues analizaba la situación del euro, la situación de Europa, etc. En librería vale 20 euros, aquí está a 10 y se me lo quitan de las manos. Bien, tiene la palabra. Bueno, he querido entender en tu pregunta de qué manera podéis vosotros daros a conocer como grupo estudiantil, ¿no? Hacer efectivas vuestras actuaciones dentro del ámbito universitario, me imagino. ¿En secundaria? Joder, qué envidia, qué buena edad. Yo lo que puedo aconsejar es, yo empecé en los movimientos de este tipo en la universidad y la ley de reforma universitaria, la LRU, tururú, que íbamos cantando en las manifestaciones. Lo único que puedo aconsejar es que si sois un colectivo de personas mínimo en cuanto a cantidad me refiero, que argumentéis, que aquellas reivindicaciones que llevéis sean reivindicaciones que sean comprensibles por la mayoría de la comunidad en la que participáis, que se hagan partícipes todas esas personas también de esas reivindicaciones, a través de panfletos, a través de escritos que repartáis, a través de asambleas que podáis hacer, y sobre todo siempre argumentación e información. El mejor arma que tenemos es la información. Una persona informada no tiene que tener miedo absolutamente a nada y tiene posibilidades de revertirlo todo. Por lo tanto, mucha información a repartir entre el ámbito en el que os mováis y siempre horizontalidad, lo que estamos hablando aquí. Los cargos que lo menos posible, que todo esté repartido, que todo sea reversible. Yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando voy a hablar con la gente, que
llegará el día en que, cuando lleguemos al día en que a todos cuando nos propongan para un cargo público, nos pase igual que cuando nos proponen para ser presidente de la comunidad de nuestro bloque, entonces estaremos en un buen momento. Si os dais cuenta, nadie se propone nunca para ser presidente de su bloque. Nadie. Es una buena señal, porque eso lo que implica es trabajar para los demás sin ningún beneficio propio, ¿vale? Bueno, pues a eso es lo que debemos de llegar, a que sea con toda naturalidad el que se puedan repartir responsabilidades, ¿no? Y en vuestro caso, gente joven, gente con ánimo, poneros siempre de acuerdo, ser lo más horizontales posible, mucho trabajo y mucho ánimo, ¿no? Otra cosa no puedo decir. Y que es la base, estáis ahora mismo en el momento de poner las bases para lo que sea vuestra calidad cultural que hablábamos antes de aquí, o calidad ideológica cuando luego seáis más adultos. Es imprescindible que empecéis desde pronto. No sé si... Yo creo que es enormemente difícil que desde el poder se pueda crear una institución obrera. Lo que puede hacer el uso alternativo del poder es crear un buen conflicto. Lo que más ayuda es que el poder, desde tu uso alternativo de él, cree un buen conflicto. Esta mañana hemos visto un compañero que con mucha inteligencia hablaba como que había dos sensibilidades en los que estaban gestionando los ayuntamientos, ¿no? Uno que sería más institucional, más político, y otro que sería más de gestión, ¿no? A mi juicio, que yo creo que la clave no es oponer esas dos cosas, sino cambiar el concepto de gestión. Para mí la gestión, desde una visión alternativa, desde las instituciones del Estado capitalista, lo que debe de proveer sobre todo es mecanismos para el conflicto. Generar hermosos conflictos. Generar y hacer públicas hermosas contradicciones. Es decir, usar el poder para que haya más tejido social organizado, y eso sí lo puede hacer un buen concejal, una buena concejal. No digo que sea determinante, pero sí para enseñar y decirle, mirad, esto es un teatro, pero ahí están los que mandan detrás, y señalarlos los que mandan, los que se benefician de la gestión, desde las deudas del ayuntamiento a cómo funcionan los planes de revisión municipales y demás, ¿no? Yo creo que ese, a mi juicio, creo que es lo que no se está haciendo, y más bien estamos entrando en un empantanamiento en el marco de una burocratización enorme, pero que no encontramos la salida de esa situación difícil. Y luego decir, para terminar, que la política se ha hecho también muy compleja, muy difícil. Yo siempre aconsejo para estas cosas que se lea Pierre Bourdieu y sobre todo su texto sobre el campo político, para que entiendan ustedes cómo en estas sociedades los medios son muy importantes. Mañana van a ustedes a tener una encuesta de Metroscopia que dice o dirá que Podemos ha bajado electoralmente por el verbo radical de su secretario general por no apoyar el gobierno de Unidad. Mañana lo van a tener. ¿Ustedes se creen esa encuesta? ¿Se la pueden creer o no? Ahora bien, lo que estamos viendo es que en esta operación de nuevo centro, articulada perfectamente por los medios, que tiene como fin la restauración, se ha puesto en marcha lo que yo llamo una trama. Es decir, políticos profesionales, periodistas, cloacas del Estado, que llevan meses trabajando conjuntamente y articulando un trabajo serio para eso. Por tanto, la creación de medios alternativos, la creación de nuevos instrumentos de comunicación, la información, como decía muy bien Rafael, con la mayor pulcritud posible, la lucha guerrillera en los medios es muy decisiva para los tiempos que tenemos por delante.
y que por tanto lo que estamos es en una ofensiva de grandes dimensiones. De grandes dimensiones. Les pongo simplemente un ejemplo. Hace poco nos enteramos de que un periódico revolucionario llamado el New York Times había sacado un documento sobre la libertad de prensa en España. Este medio ultra, revolucionario y radical, populista yo diría, este medio dice que en España las libertades de prensa se están recortando masivamente. Había, entre ellos, entre la entrevista era a otro conocido revolucionario llamado Miguel Ángel Aguilar, que con su verbo fluido decía que en su periódico, que era El País, estaba a punto de llegar la censura previa. Que ocurrió una cosa que no me puedo explicar en un medio tan democrático como El País, lo echaron a otro día. A Miguel Ángel Aguilar, ni siquiera los 20 años de ágil y audaz servicio no sirvió para nada. ¿Qué quiero decir con eso? Si Miguel Ángel Aguilar y el New York Times nos dicen que la libertad de prensa en España está en peligro, yo creo que lo que está en peligro no es la libertad de prensa, simplemente la libertad de...